dar una introducción a nuestro panelista del día de hoy, el doctor Esteban Inga. Él nos va a realizar una charla magistral en la cual también habrá una especie de taller demostrativo por parte de él. Eh, Obviamente todo lo haremos por esta plataforma debido al momento que estamos viviendo. Esto lo hacemos con coordinación con el doctor para que todos tengamos, si no podemos estar presentes en un taller físicamente, lo podremos hacer de esta manera. Nosotros como futuros ingenieros o ingenieros que ya somos profesionales, tenemos que buscar las alternativas para poder realizar eh, cualquier cosa, tener el ingenio. Entonces, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias de nuevo, le digo, por estar aquí, por apoyarnos, apoyar la comunidad académica. Espero que podamos ser una buena audiencia, que podamos llevarle de la mano, yo sé que sí. Y bueno, entonces le doy paso a usted para que comience esa charla magistral y podamos cerrar con broche de oro este Signal Meeting que ha sido todo un éxito. Bien, buenas noches con todos. Para mí es un placer compartir con ustedes, con la rama estudiantil de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y todos quienes hacen posible este webinar que ha tenido una jornada el día de ayer y el día de hoy, que también estuvo presente al final de una de las charlas de la noche. Pues bien, el tema que yo les traigo en este día es planeación óptima de la red heterogénea de sensores inalámbricos. Un tema muy en boga, sobre todo por ciertas palabras que vamos a comenzar a escuchar en los próximos tiempos y que a partir del COVID-19 se han alentado mucho más, porque las soluciones en este caso de telecomunicaciones ya han tenido sus problemas y requerimos dar solución a diferentes opciones que los habitantes de las ciudades necesitamos. Y una de esas es formar una red de sensores inalámbricos para dar esta conectividad a sensores que pueden estar aplicados en diferentes aplicaciones propias del mundo que se van necesitando paulatinamente. Antes de empezar con la agenda, voy a rescatar dos palabras claves de la charla del día de hoy, que es planeación óptima. Aquí hay una articulación de dos palabras, pues la palabra óptima viene de optimización, de minimizar o maximizar algo, y la otra es planeación. ¿Por qué hago hincapié en estas palabras? Porque son normalmente los problemas con los que nos vemos involucrados en el día a día en el campo de la ingeniería. Porque normalmente hacemos cosas para dar soporte el día de hoy, para solucionar en este momento algo que necesitamos, pero no pensamos o no vemos a futuro qué cosas más se pueden dar en torno a esa solución temporal que estamos dando. Entonces, por eso subrayo estas dos palabras, planeación óptima. Pues bien, la agenda del día de hoy está dividida en tres partes, una motivación, una problemática, cómo se relaciona la academia con la planeación óptima, un caso real de planeación, la evaluación del modelo y finalmente daremos las conclusiones. En la mitad o en alguna de las partes hay un proceso explicativo sobre el software que puede ayudarnos a realizar estos procesos de planeación, en este caso para la red inalámbrica en aplicaciones de ciudades inteligentes. Doctor, disculpe que lo interrumpa un momento. Lo que pasa es que los asistentes dicen que si le puede subir un poco el volumen al micrófono porque se escucha un poco lejos. Dicen, sí, disculpe. Voy a intentar acercarme un poquito al micrófono, no sé si es que ahí mejoró. Creo que sí mejoró un poquito. Perfecto, Disculpe. no se preocupe. Voy a arrancar con esta diapositiva que tiene los objetivos de desarrollo sostenible. Son 17 objetivos del Plan de Naciones Unidas. Normalmente, cuando nosotros desarrollamos un proyecto de ingeniería, no vemos cuál es la aplicación social o cuál es el ámbito al que nosotros vamos a llegar. Y esto es importante que se tenga en cuenta porque normalmente los servicios de telecomunicaciones van a dotar una ayuda al cliente, en este caso, al ciudadano. Particularmente, si nosotros analizamos todo lo que estamos viviendo en este momento con el COVID-19, ya podemos darnos cuenta y hemos conversado con compañeros de trabajo, compañeros de universidad, cuáles son los servicios de Internet que mejor han dado respuesta en estos tiempos.
Entonces ya comenzamos a hablar de diferentes proveedores y comenzamos a comparar cuál es el proveedor que menos opciones nos ha dado o que menos eficiencia y confiabilidad nos ha dado, por ejemplo, en temas de Internet. Pero estos 17 puntos que traigo a colación están relacionados, por ejemplo, a pobreza, hambre, salud, educación, igualdad, en este caso agua limpia y saneamiento, energía, trabajo, industria, reducción de desigualdades, ciudades sostenibles, producción y consumos responsables, acción por el clima, vida submarina, ecosistemas, incluso hasta para situaciones de paz en temas de frontera, alianzas para lograr estos objetivos. Si vemos estos 17 objetivos, cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, un trabajo de tesis, de grado, de maestría o de doctorado, pues muchas de las veces los investigadores no tomamos en cuenta qué es lo que vamos a hacer y en favor de quién lo vamos a hacer. Entonces hay que cambiar un poquito el chip y la perspectiva de cuando yo desarrollo un trabajo de titulación, ¿a quién le va a servir eso? ¿A quién le va a favorecer? ¿Qué voy a resolver? Y entonces, bajo ese esquema, nosotros tenemos este esquema. Y es que yo vengo en el campo de las telecomunicaciones, pues ya de pronto podría pensar en cuáles son esos campos, en esas líneas de investigación en el que yo me podría desarrollar y en el que primero yo me siento identificado porque a mí me gusta esa área y porque yo sé que también voy a contribuir con algo específico respecto de esa temática. Entonces, hay que tener muy en cuenta ese detalle para que después no se tergiverse hacia dónde hice yo un trabajo de investigación y finalmente es algo que no me gustó. Entonces, yo voy a comenzar, por ejemplo, con la parte de Green Buildings. En la actualidad, pues nosotros tenemos ya edificios que comienzan a desarrollarse con una tecnología, con ciertos sensores que necesitan una conectividad en sentido vertical, es decir, que hay unas losas que intervienen en la mitad y que posiblemente necesitamos un cableado interno dentro de las edificaciones. Una gestión de las edificaciones en este caso, para verificar si es que todos los sistemas que están dentro de un edificio cumplen a cabalidad, como por ejemplo el servicio de los ascensores en los edificios que sobrepasan los 50, en este caso, pisos, como los tenemos en Estados Unidos. El acceso de control de seguridad en las zonas aledañas a esas metrópolis también va a ser un problema de poder conectar a esos sensores. Conectar toda la generación renovable, en este caso por turbinas o por sistemas fotovoltaicos como los tenemos aquí en imagen, pues también van a ser un problema. Luego vamos a tener sensores que están midiendo, en este caso, la polución, es verificar cuál es el control, en este caso, de los sistemas, cómo está el aire, cuánto nos contamina, y para generarnos alarmas a que los ciudadanos puedan tomar, en este caso, las medidas correspondientes. Luego tenemos aplicaciones de redes eléctricas inteligentes. Este es un campo muy particular en el que yo me he desarrollado a través de mi investigación doctoral, en la que continúo todavía ligado. Es lograr que la red eléctrica convencional que tenemos nosotros, pues tenga algo de inteligencia. Tenemos en este caso detección de situaciones naturales que se puedan dar, una actualización en tiempo real para cada uno de los usuarios de cualquiera de todas las opciones que tenemos, de los sensores que van marcando, eh, citados anteriormente, y que nos puede llegar esa información directamente a un celular. Luego tenemos zonas verticales donde tenemos turbinas de otro tipo, tenemos una gestión de recolección de basura, tenemos un sistema de iluminación inteligente, tenemos una verificación de sensores que nos pueden decir si es que hay un grado, en este caso, de un terremoto, de un temblor, y que nos pueden estar fraccionando algunas de las estructuras que están formando o que son parte de la ciudad. Verificar cómo está el sistema del agua potable, verificar también cómo están las zonas Wi-Fi. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchas estaciones del metro que son subterráneos y que pueden tener servicio de Internet porque la conectividad en la actualidad es muy importante. Luego tenemos verificar esas mismas tuberías de agua potable que nos llevan a todo lado en el sistema de alcantarillado y que nos pueden decir si hay alguna que tiene alguna fuga específica.
Luego tenemos unas prevenciones en este caso, de avalanchas o de otras opciones naturales que pueden estar en cada uno de los países. Tenemos todo el sistema de líneas de bicicletas, de vehículos eléctricos que nos puedan decir dónde está la ubicación óptima de una electrolinera, los alumbrados públicos que ya les había citado, el transporte eléctrico que ahora vamos a tener el sistema de metro, las estructuras de salud con los hospitales para verificar cuál es la zona en la que yo podría tener una atención rápida o finalmente la seguridad de un incendio que puede darse en alguna de las verificaciones. Hasta aquí solamente tenemos 23 opciones de soluciones para ciudades inteligentes. Entonces, cuando nosotros escuchamos de ciudades inteligentes, posiblemente tenemos un campo muy amplio. El área de las telecomunicaciones es demasiado amplio. Depende de mí en dónde voy a hacer, en este caso, huella y hacia dónde yo quiero trabajar una investigación relacionada a las telecomunicaciones. Entonces, es importante ir viendo el panorama de cómo se presenta el ámbito y el campo de la ingeniería y cómo yo me veo de aquí a un año, a 2 años, a 3 años, en dónde voy a trabajar y con quién me voy a asociar. Pues ya de plano, esta fotografía nos ayuda a ver que yo solo, por mi propia cuenta, es muy posible que yo no pueda desarrollar todas esas habilidades y esas destrezas. Y es aquí donde la gestión, el liderazgo, nos va a llamar y nos va a decir, perfecto, yo me puedo asociar con alguien que es ingeniero de sistemas para desarrollar aplicaciones en celulares y me voy a asociar con un electrónico que me va a desarrollar una tarjeta, o si yo mismo soy electrónico, yo también puedo desarrollar esa tarjeta con una aplicación real. Pero ¿dónde está el truco? ¿Dónde está la innovación? En que yo pueda patentar esa solución, en que yo pueda desarrollar algo propio, pueda patentarlo fuera del país y que pueda obtener esas regalías para mejorar, en este caso, la situación económica en la que están los países que han dependido por muchos años del petróleo. Aquí hay un problema y pues la mayoría de ustedes ya se va a dar cuenta como qué zona es, porque obviamente la mayoría de personas que están en esta charla son de la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Yo lo he puesto a problemática y uno de sus problemas principales es el empirismo. El empirismo, por lo general, está en el sector público, porque normalmente la parte de la academia se divorcia, en este caso, de los sectores políticos, porque hay que tomar una política diferente, porque hay que satisfacer al pueblo, o porque simplemente eso es lo que parece al político adecuado. Lo que tenemos aquí es una zona que comenzó en el año 2010, tienen ustedes ahí la fuente que fue tomada para esa época, de zonas vulnerables que necesitaban medir la energía eléctrica en la ciudad de Guayaquil. Y no hace más de un año, ustedes deben de haber vivido que de pronto las planillas del consumo eléctrico comenzaron a subir de valor de la noche a la mañana. Y muchas de las personas se preguntaron por qué. ¿Qué hace este mapa y por qué tiene tres colores, rojo, verde y azul? Pues lo que tenemos ahí son tres marcas que fueron instaladas de medidores pseudo inteligentes o solamente AMR, Advanced Metering Reading, que significa que solamente podían ser leídos de manera automática, más no podían ser opciones para hacer cortes y reconexiones como los actuales medidores los tienen. Y entonces lo verde es de una marca que se llama Landis & Gyr, lo que tenemos en rojo es Itron y lo que tenemos en azul es la marca Elster. En la época en la que comenzaron estos demos, comenzaron con apenas demos de 5.000 y de 10.000 usuarios. En la actualidad en Guayaquil superan los 86.000 abonados que tienen un sistema pseudo inteligente. ¿Y por qué le digo pseudo inteligente? Porque resulta que esta solución planteada del empirismo se decidió utilizar el rango de frecuencia entre los 902 y los 928 MHz. La mayoría que asiste a esta charla, pues es gente que está relacionada a las telecomunicaciones y va a entender que ese rango de frecuencia no es licenciado. ¿Pero qué significa que un rango de frecuencia no es licenciado? Significa que yo no tengo que pagar nada por ese espectro de frecuencia, pero ¿a costilla de qué? A costilla de que yo tengo que colocar esa infraestructura 100% nueva, desde cero.
Y ustedes deben conocer que la radiofrecuencia no tiene muchos alcances, no tiene muchos metros de alcance a la redonda. Entonces eso significa que yo debería conectar tantos cuantos concentradores necesite para lograr la conectividad de esa área con la que arrancó. Lo que ustedes ven no es lo que actualmente se encuentra. Eso es como arrancó el demo. Entonces ya esas zonas eran las que estaban cubiertas para la época cuando arrancaba en el año 2010. ¿Y qué es lo que sucedió? Lo que sucedió es de que esa zona o esa solución necesitaba transmitir los datos desde los medidores hasta las oficinas de las empresas eléctricas. Para los que asistieron a la charla de ayer, la última, estaba relacionada a las microredes. Y pues efectivamente ese era el ámbito de la solución. La diferencia es que esta es una solución de índole urbano. La que se escuchaba el día de ayer es una zona rural. Pero ¿cuál es la problemática en una zona rural y en la zona urbana? Pues en la zona urbana yo puedo poner los concentradores y a través de multisalto llegar a esa conectividad. En una zona rural 100%, en el caso del oriente, donde no llega ni siquiera el internet, pues yo necesito utilizar otro tipo de solución, por ejemplo, TV Wide Space, es reutilizar la frecuencia que está en las empresas que se dedican a dotar de servicios de televisión. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Pues teníamos tres marcas, iTron, Elster y Trillian, que era la solución de Landis and Gyr. ¿Qué es lo que sucedía? ¿Cuál era el problema? El problema es que necesitábamos dos intermediarios como Telconet, Movistar, en la actualidad también ya se utiliza Claro, para poder leer esos medidores y tener la información de cuánto es lo que cada uno de los clientes consumía. Hasta ahí la solución implica un problema. La empresa eléctrica es una empresa que da un servicio de electricidad, más no un servicio de telecomunicaciones. Y dentro de los reglamentos o de la parte gerencial del Estado, pues advierte que una empresa eléctrica no podía dotar de un servicio de telecomunicaciones, aunque muchos de ustedes deben de saber que ya la fibra óptica, muchas de las empresas de telecomunicaciones subarrientan al mismo sistema eléctrico, porque ellos fueron los que instalaron la fibra óptica. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Sucedía que yo no podía enviar esa información porque comenzó con problemas de interconexión entre la radiofrecuencia de los medidores y finalmente el enlace de última milla entre el CONET, Movistar, ahora Claro, y las oficinas centrales de cada una de las empresas no tenían conectividad. Entonces resulta que pusimos unos medidores inteligentes que nadie podía leer. Y volvimos de nuevo a que la gente, el personal de cortes y reconexiones y el personal de lectura, vuelva a leer unos medidores inteligentes. ¿De cuánto estamos hablando de un medidor de la época? En la actualidad, un medidor inteligente está como los valores mínimos entre 450 y 850 dólares. Si multiplicamos 4.5 millones de abonados que tiene el sistema eléctrico, aproximadamente llegamos a los 2.300 millones de dólares, que es lo que nos costó el Coca-Cola Sinclair, que en este momento ya comenzó a tener problemas. Entonces, una inversión en medición inteligente implica un gasto. ¿Cómo reducir esos costos? ¿Cómo yo puedo tener ese servicio sin pasarle al cliente, al abonado, el servicio por las telecomunicaciones? De entrada, esta parecía una solución muy buena, pero nunca se dieron cuenta que la expansión, la escalabilidad de la red no iba a dar soporte a ese sistema. Y cuando ya se dieron cuenta, era muy tarde. Otro de los problemas que tenemos aquí es la interconexión entre cada uno de los fabricantes. Es utilizar RFID, radiofrecuencia, pero además tiene un ID. ¿Qué significa ese ID? Que solamente hablo un mismo idioma con iTron, hablo un mismo idioma con Esther y hablo un mismo idioma con Trillian y Landis and Gyr. ¿Qué pasaba? Entre ellos las bases de datos no los tenían. Eso significa que cada uno dio una solución diferente para la parte comercial de la recolección de datos y poder facturar. Finalmente, las empresas eléctricas, la empresa pública de Guayaquil, logró romper esas opciones de seguridad de alguna manera y se unificaron esas bases de datos porque simplemente es de eliminar el ID de todos esos datos que están llegando. Porque cada uno es como que tiene un propio apellido y solo habla con su familia.
Entonces, eso se resuelve a través de una programación en la base de datos y se pueden unificar esas bases de datos para tener un solo servidor que permita hacer la facturación. Eso es resultado propiamente del empirismo, de lo que nosotros normalmente lo hacemos cuando algo no sabemos qué es lo que sucede. Entonces, cuando ya crecieron a más usuarios, pues ustedes deben de haberse dado cuenta es de que finalmente esos proyectos terminaron con la lectura del ser humano y en algunos casos pasando el valor a la tarifa del usuario y fue el problema que tuvimos hace un tiempo atrás. ¿Cómo entonces la academia se soluciona o cómo la academia se une o se preocupa de esos problemas? Yo suelo decir muchas veces que la academia está para resolver los problemas del sector público. Y pues en algunos casos ustedes mismos lo deben de haber visto que exactamente así sucede. Otra cosa fuera que el sector público se ancle con las universidades para poder sacar soluciones de manera adecuada. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Es una solución al problema, una solución que se podría dar a ese problema. ¿Cuál sería esa solución? Esa solución es reutilizar las tecnologías que nosotros tenemos a partir de diferentes opciones heterogéneas, es decir, unir varias soluciones de telecomunicaciones. Ya no tenemos solamente RFID, ya podemos utilizar Wi-Fi, ya podemos utilizar LoRa, ya podemos utilizar Zigbee, 802.15.4G en su estándar, y podemos interconectar todos ellos. Ahora, Wi-Fi tenemos dual band y podemos conectarnos en 2, 4 y en 5 gigahercios entre los concentradores de los access points. Nosotros ya podemos tener este tipo de conectividad. Aquí tenemos un concentrador y ya no es un concentrador RFID, sino es un concentrador que puede ser Wi-Fi. Y con Wi-Fi en exteriores yo ya puedo llegar a unas distancias mucho mayores a las que llegaba con radiofrecuencia que eran entre 45 y 90 metros. Entonces, la solución al hibridar o pretende reducir los costos de los recursos que utilizo. Y finalmente utilizo mi última milla de Internet con las operadoras que tenemos. En esto se hizo un estudio hace aproximadamente unos 4 o 5 años que lo hice para utilizar en ese tiempo, en el Ecuador no era conocido los operadores móviles virtuales. Y el operador móvil virtual nos da una opción para reutilizar unas frecuencias unos canales que no son utilizados en una frecuencia. Y resulta que en ese tiempo el Ecuador no conocía ni siquiera lo que era en el campo los operadores virtuales. Y había un proyecto político de que pueda ingresar un operador móvil virtual. De eso, recién, hasta no hace más de un año, que recién podemos tener a otras operadoras móviles secundarias, en este caso, que arriendan, en este caso, la infraestructura del operador primario, como tenemos Tigo y algunas otras más que ustedes lo conocen, que posiblemente son usuarios de ese servicio. Entonces, ¿qué permitía hacer esa opción? Y yo podía utilizar los canales que no se están utilizando, en este caso, en la telefonía y poder anclarlos para medir, en este caso, el consumo eléctrico. ¿Por qué podía yo hacer eso? Porque el consumo eléctrico no se necesita, en este caso, medirlo todo el tiempo, salvo el caso que lo demande las empresas de distribución para hacer una óptima respuesta a la demanda. Pero inclusive todos los estudios, y en este caso la parte de investigación, no necesita más allá entre 7, 15, incluso hasta 30 minutos, lo más exagerado en lecturas. E inclusive si yo no pudiera leerlo en un día, no pasa nada, porque cada uno de los medidores en la actualidad trae una memoria que puede automáticamente acumular la lectura de todo un mes y yo finalmente leerlo al final del mes. Necesidad de que el hombre asista a la casa para hacer la lectura de electricidad. Y además de estos medidores en la actualidad tienen la opción de hacer cortes y reconexiones. Eso significa que desde la empresa eléctrica, si hay un usuario que no ha pagado, pues automáticamente desconecta el suministro hasta que él pague y otra vez pueda tener el suministro listo. Hay medidores en la actualidad de que incluso le dan la seguridad al usuario de que él cuando llegue a la casa, porque todo el día pasa afuera trabajando, recién en ese momento llegue y energice su
su tablero o energice en este caso su vivienda. Le deja simplemente en stand-by hasta que él pulse un botón y finalmente se energice todo. ¿Por qué? Porque es necesario salvaguardar las fluctuaciones de energía y salvar en este caso los electrodomésticos que por una inyección directa de corriente puedan tener algún problema. Entonces, eso es para tener esa seguridad por parte del cliente. Entonces, si ustedes, esa es la opción que nosotros tenemos como, como ingenieros que somos, y es buscar una salida a esta opción, una salida mucho más adecuada si nos juntamos con la cadena. ¿Cuáles entonces son los parámetros que hoy vemos que nos ayuda a la planeación de redes de comunicación? Pues hay unas características que debemos cumplir. Primero, el modelo tiene que ser escalable y confiable. ¿Qué significa que sea escalable? Que hoy no puedo yo hacer un demo de 5.000 usuarios en la solución de ciudades inteligentes que ustedes decidan trabajar y que después de un mes, de 6 meses o de un año ya no funcione porque ahora ya necesitamos más usuarios y más clientes y de pronto nosotros le respondemos al sector público o al privado y le decimos, no, es que la solución que nosotros hicimos como ingenieros solo servía para 5.000 usuarios. Ya no puedo dar soporte a 10.000 usuarios. Eso significa que no se hizo una adecuada planeación. Aquí la razón por la que yo subrayaba la palabra planeación. Yo no puedo desarrollar una solución temporal. No puedo decir esto ya hasta aquí llegó y pues borrón y cuenta nueva y ahora sí haga una nueva reconstrucción de la red e instale nuevos equipos. No se puede ser irresponsable en este caso desde el campo de la ingeniería. Luego viene una autoconfiguración y una resiliencia. ¿Qué significa ser resiliente en la actualidad? Un tema también muy de boga, que ustedes lo van a escuchar continuamente. ¿Qué significa que se autocura, que se autoconfigura? Esto, por ejemplo, es una facilidad que tienen las redes de comunicación inalámbrica. Si yo no encuentro una ruta o un camino para conectarme con un sensor, yo puedo a través de multisalto irme a otro sensor que está circundante y que puede llevarme finalmente a entregar mis datos al destino final. Eso significa ser resiliente, que se autoconfigura la red. La gente de telecomunicaciones normalmente estudia las topologías de la red y una de esas topologías de red más costosa es la de malla. Esa es la que más nos cuesta, porque eso significa que yo debería garantizar la conectividad de todos contra todos. Eso no puede darse. ¿Por qué? Porque si yo hago una conectividad de todos contra todos, por si acaso alguno de esos enlaces se caiga, eso significará que esa red es demasiado costosa. Aquí hay una discusión, por ejemplo, con la gente de fibra, y que posiblemente hay alguien que esté aquí que es de fibra. Normalmente la gente se dedica más al desarrollo de los láser, a la generación de construcción de los equipos de fibra óptica, porque asume que eso es lo más costoso. Pero cuando hay un despliegue, por ejemplo, en este caso NetLife o alguna de las operadoras y tiene que dar soporte a un número grande de clientes, pues ya la solución ya no está en los equipos como tal de fibra óptica, sino el costo va referido al número de metros de fibra óptica que yo voy a desplegar. Entonces cambia totalmente la perspectiva de dónde estaba la importancia de los costos en este caso, pasarlo al número de metros. Luego viene otro tema que dice flexibilidad y cambios de topología. Entonces, si ya no puedo hacer una malla, eso significa que a mí me toca construir una topología diferente, una topología de árbol o de anillo jerárquico que me permita reducir los costos porque voy a quitar todos esos lazos redundantes y garantizar que sin ningún problema esa red, aunque esté en una topología de árbol, pues igual se pueda cambiar en este caso, siempre y cuando esté dentro del radio de cobertura de la tecnología que esté utilizando. Autoorganización. Si yo no hago o no resuelvo las cosas desde el punto de vista de la planeación, lo que va a pasar es que yo mismo, si es que estoy en el campo de la planeación en una empresa, pues yo no voy a poder dar soporte ni yo mismo de lo que yo creé en los próximos 5 años. Porque está tan desorganizado, es decir, creció por donde quiera esa red, que finalmente yo ya no puedo dar ese soporte para seguir creciendo paulatinamente. Está desordenado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado en la planeación.
Luego viene rutas potenciales de multisalto, lo que les había comentado hace un momento. Si yo no puedo de manera directa porque estoy fuera del radio de cobertura del Internet de alguna de las operadoras, yo puedo conectar concentradores y que me permitan llegar hasta uno de los dispositivos que sí está dentro del radio. Y finalmente ese otro equipo obviamente puede conectarse a la estación base celular. ¿Qué es lo que debo cuidar? Lo que debo cuidar es de que yo no puedo ser tan generoso con los multisaltos y en este caso, pues dar un delay tan grande que se degrade en este caso la señal y que finalmente por tener conectividad pues no pueda enviar los datos. Eso significa que ya tengo que ir controlando otros parámetros aparte de esa conectividad. Tenemos ahora la capacidad para soportar condiciones ambientales adversas a la resiliencia. ¿Cómo hago yo eso? ¿Cómo planifico yo algo que puede dar soporte a ese sistema que finalmente si hubo un terremoto se cayó? ¿Y qué hago? ¿Cómo tengo esa opción, esa resiliencia para dar esas opciones en cuestiones ambientales? Pues este es un tema muy discutible porque hay muchas personas que dicen, bueno, si hay un terremoto no te queda nada, absolutamente nada, no se salva nada. Entonces, ahí no existe resiliencia. Sí, es muy posible. Todo depende del grado del terremoto o del desastre natural que tengamos. Pero en otras circunstancias que no llegan a puntos mayores, yo sí puedo tener las condiciones de que efectivamente yo no deba consumir tanta energía. Vemos el gráfico de Google cuando está consumiendo la energía en el mundo y vemos casi todo que está pintado. Sobre todo si es que hacemos ese análisis hoy a medianoche, nos vamos a encontrar que con todas estas situaciones del COVID, pues tenemos un planeta totalmente en máximo consumo de energía. ¿La hibridación es una solución? Sí, es una solución. Donde yo puedo desplegar una red inalámbrica, la despliego porque me va a reducir los costos. Pero eso no quita de que yo tenga que asociarme también con la gente de fibra y que finalmente ellos tengan que hacer un bajado de fibra porque la cantidad de datos que voy a manejar es importante. Pues ustedes se deben dar cuenta de que hay ciertos operadores de Internet, que no voy a dar nombres en este día porque ustedes mismos ya lo conocen, donde les dice que yo ya no puedo, aunque yo quisiera pagar algo más por un ancho de banda mejor, le dice que no puedo llegar porque ya llega solamente con cobre. Ese es un operador. Pero en cambio hay otra que le llega con fibra y eso significa que yo tendría que cambiarme de esta operadora a la otra. Pero yo con la otra operadora tengo un servicio de 2 o 3 servicios adicionales. Y tendría que quitarme todas esas opciones y además hay algunas que le dicen usted no puede salir de este plan, porque caso contrario él tendría que pagar el valor por el equipo. Entonces son restricciones que nos dan a los usuarios para mantenernos con ese cliente y esperan que a lo mejor después del COVID las cosas lleguen al tiempo de atrás. Yo lo que vaticino es de que el futuro requerirá mucho más ancho de banda del que en el actual momento necesitamos. ¿Qué es lo que necesitamos como características? Pues verificar cuáles son en este caso, tecnologías de comunicaciones que podemos usar, cómo vamos a trabajar con las redes de datos, qué protocolos vamos a usar. Necesito aprender a generar algoritmos que me permitan reducir los costos, a optimizar costos, minimizando los costos y maximizar la eficiencia y la confiabilidad. Autoorganizados que habíamos dicho, con capacidad, tenemos que verificar cuál es la capacidad. Yo no puedo, por ejemplo, decir que pongo un access point de 5G y voy a tener toda la capacidad del mundo para que se conecten tantos cuantos elementos tenemos. En el caso de Quito, particularmente hace unos meses antes del COVID, se hizo un ensayo, por ejemplo, y ustedes deben de haber visto, eso sucede a veces cuando hay un problema de política, que resulta que en lugar de un ingeniero en telecomunicaciones teníamos un comunicador social que finalmente nos ofreció 5G en todo momento. Y se hizo una especie de demo y colocar Wi-Fi en el Parque La Carolina de Quito. Uno de los diarios locales me llamó y me hace una entrevista sobre qué opino yo de ese servicio. Pues yo lo que le dije es usar sentido común. Si es que yo, usuario, me doy cuenta que efectivamente tengo Wi-Fi en la zona, pues ¿qué es lo que voy a utilizar el parque como una zona de un cafenet grande? Y lo que ahora está funcionando posiblemente para unos pocos usuarios,
en menos de un año yo voy a tener que ese ancho de banda ya está saturado porque todos lo encuentran al Parque de la Carolina como un servicio de Internet gratuito. No está dado para uso de servicios específicos. Pero cuando yo ya diversifico y le digo que voy a tener un ancho de banda para todos los relojes inteligentes, para todos los dispositivos inteligentes y que me van a marcar el ritmo cardíaco de todas las personas que salen a hacer deporte en el Parque de la Carolina, y no voy a permitir que entren para uso de YouTube o cualquiera de las opciones de streaming video para que se puedan descargar y consumir todo el ancho de banda, la cosa cambia, porque es un servicio de 5G, sí puede ser diversificado. Y a muchos de ustedes les debe haber pasado que somos ingenieros en el campo de las telecomunicaciones y nos hacemos esta extraña pregunta. ¿Cómo es que ya estamos en Ecuador con 5G si 4G todavía no llega a muchos lugares? Y si ustedes comienzan a ver los artículos científicos, ya hablan de 6G, de 7G. ¿Y cómo es que llegan a hablar de 7G y en Ecuador ni siquiera el 4G ha sido explotado? Entonces hay que tener en cuenta esas situaciones. ¿Cómo vamos nosotros a la vanguardia de la tecnología? Lo mismo tenemos que aplicar a la parte de los seguros. Tienen que ser seguros, confiables. No podemos. Ayer se hacía una pregunta al panelista. ¿Qué sucede con la ciberseguridad? ¿Qué sucede con los protocolos de seguridad? Y pues ahora hemos tenido muchos problemas con el phishing que está en todas las redes, con nuestros correos y que intentan robarse nuestra información. Imagínense si en este momento se robarían los datos de cuánto es lo que consume de energía cada uno de nosotros en este momento. Automáticamente se podría saber cuántos electrodomésticos tenemos en casa y seríamos un blanco directo para justamente las personas que se encargan del hurto y del robo. ¿Por qué? Porque si es una persona de escasos recursos, no va a tener un consumo de energía alto. Pero si es una persona que tiene unos recursos medianos o altos, eso significa que su consumo de energía es adecuado. Además, podríamos saber cuándo están consumiendo energía y cuándo no están consumiendo energía, lo que implica que yo podría entrar en la casa cuando no hay circulación o que no hay consumo de energía. Las aplicaciones son muchas. Y entonces, ¿por dónde comenzar? ¿Hacia dónde apunto? ¿Qué es lo que me está diciendo en este momento las telecomunicaciones? Si pensábamos antes que el ingeniero en telecomunicaciones tenía que graduarse para ir a trabajar en CNT, para ir a trabajar en la antigua Andinatel, si tiene que ir a trabajar en Claro, en Movistar, pues estamos equivocados. El ingeniero de telecomunicaciones tiene que salir a resolver problemas cotidianos que están relacionados a ciudades inteligentes y a hacer empresa a través de soluciones. Porque obviamente, si pensamos en el empleo, lo único que vamos a recibir es que no existe empleo para tantos ingenieros de telecomunicaciones. Y que en el tiempo pasado, pues ustedes se deben de haber dado cuenta de que muchos ingenieros eléctricos ocupaban las plazas de los ingenieros de telecomunicaciones, o ingenieros de sistemas reciben redes de datos y hacen el trabajo de los de telecomunicaciones. Entonces, el Ecuador se diversificó y obviamente los campos nos convirtieron a los ecuatorianos en todólogos, es decir, que ahora sabemos de una cosa, de otra cosa y de otra cosa. Si vamos a otros países, en otros países, pues cada uno es experto en su campo de acción. Bien, ¿qué tenemos entonces para realizar una adecuada planeación de la red de sensores inalámbricos? Yo aquí les he traído 3 etapas básicas. Se pueden incluir algunas más. Una de esas es la clusterización, es la agrupación de un conjunto de usuarios a través de mecanismos, de algoritmos que me permitan de alguna manera tener agrupaciones balanceadas. Si yo hablara, por ejemplo, en este momento de consumo de energía eléctrica, yo podría hacer un servicio de usuarios en función del consumo. Si yo hablo de medición del agua potable, eso significa que yo también puedo hacer un conjunto de elementos en función también de cuánto es lo que consume de agua, o litros de agua en este caso, mensualmente. Esa es una forma de agrupar y diversificar cuántos son los dispositivos, porque la intención siempre va a ser reducir al mínimo el número de recursos de telecomunicación que voy a usar. ¿Por qué? Porque estoy ahorrando energía, porque yo tengo que después de hacer mantenimiento de esos equipos,
que, por ejemplo, eso estuviera en manos de la empresa de agua potable, de los municipios, eso significa que entonces ahora los municipios, las empresas eléctricas también deben tener un departamento de telecomunicaciones que se encargará de dar mantenimiento. Sí, posiblemente sí. Posiblemente sí necesita eso que cada uno de esos departamentos existan en cada una de las entidades públicas o que tenemos en este momento. Si vamos y apuntamos a que el país desarrollado implica tener comunicaciones y telecomunicaciones, eso implica que sí necesitamos tener equipos de mantenimiento que se encarguen, no de TICs, porque TICs es otra cosa, sino que se encarguen de la conectividad interna y de la conectividad externa. Luego tenemos un dimensionamiento también. Entonces, antes de pasar a la parte introductoria de este taller, que es aquí donde yo rompo la conferencia magistral, ¿qué necesito yo evaluar? Unos multisaltos, unos delays, verificar la topología, si es autoconfigurable, cuánto es el ancho de banda, el costo, cuánto logré reducir de esos recursos que antes podía yo utilizarlos y ahora los he reducido. ¿Cómo está esa red? ¿Es escalable? ¿No es escalable? ¿Tiene opción de crecer o no tiene opción de crecer? ¿Cómo está la propagación? ¿Qué pasó? Si es una red interna, si es una red externa, si es indoor, si es outdoor. ¿Qué significa cross-layer? Pues la mayoría de personas, al menos en el grado, nadie nos explica qué significa cross-layer. Y de pronto ahora podemos tener soluciones en diferentes capas del sistema OSI. Y antes, por ejemplo, la gente en telecomunicaciones se perfeccionaba en una sola capa. Y entonces alguien decía, yo trabajo solamente en capa de red. Yo trabajo solamente en capa física. Yo trabajo en la capa de acceso únicamente. Soy bueno en eso, generando los protocolos. Pero en la actualidad, la solución ya no es solamente en una capa. Ya estamos hablando de que hay una especie de un edificio que tiene varios pisos y que se interconectan las diferentes capas, tal como es el mismo sistema OSI. Entonces, ya no estamos hablando de una, de dos, posiblemente estamos hablando de una solución que incluye tres capas. Aquí tenemos la primera opción. Voy a tocar algo y yo espero que a futuro ustedes lo vean como la antesala a realmente hacer planeación. Si nosotros tuviéramos planeadores, es decir, gente que hace planeación, pues nos permitiría reducir los costos al máximo posible. Y no tuviéramos tantos gastos en diferentes campos de la ingeniería y en diferentes campos de otras áreas que están relacionadas al sector público y también privado. Planteo aquí el primer problema antes de entrar con MATLAB. Yo tengo un área de coordenadas X y Y, pero si yo quiero hacerlo real, eso significa que ya no va a ser coordenadas X y Y, sino se van a convertir en latitud y longitud, porque son reales. Es una solución real en una localidad real. Y entonces alguien me contrata y me dice, yo necesito que tú conectes estas empresas y conectes estos sensores y conectes estas cámaras y tengas este servicio. Por tanto, yo debería de ocupar el menor de los recursos para dotar de conectividad a esos sensores. Entonces aquí planteamos el siguiente problema. ¿Cómo yo reduzco el menor número de concentradores que me permitan lograr conectividad de un conjunto de usuarios o de sensores? Pues se plantea una función objetivo, que es la que nosotros vemos colocada en este momento en la ecuación 1, que se llama minimizar. Minimizar, recuerden que habíamos dicho que optimizar significa minimizar o maximizar. Yo en este momento quiero minimizar el número de access points o de concentradores. Pero entonces yo necesito darle a mi modelo unas posibles posiciones en las que yo sí podría colocar esos concentradores. Por ejemplo, los postes de alumbrado público. Yo podría decir, bueno, yo voy a poner un concentrador para lograr la conectividad de este barrio, de este sector, ensayando todos los puntos de latitud y longitud que tienen esos postes de alumbrado público. Perfecto, es una buena opción partir de esa opción. Y luego entonces yo estoy sujeto a unas restricciones. Todo problema de optimización tiene unas restricciones. En este caso, la restricción número 2 me dice que los usuarios deberían estar dentro de un rango de cobertura.
Si yo no estoy dentro del rango de cobertura como tenemos en el gráfico y no ensayé yo un access point cercano, pues simplemente no lo conecto. Se queda aislado, se queda en isla. ¿Por qué? Porque yo no ensayé un punto o un sitio candidato en esa zona. Y finalmente, el problema que yo les traigo el día de hoy es un problema únicamente con una restricción que se llama cobertura, nada más. ¿Por qué cobertura? Porque ese es uno de los problemas más importantes que tenemos. No existe cobertura. En otros problemas de telecomunicaciones, por ejemplo, sí puedo tener cobertura, pero en cambio no tengo ancho de banda. Uno de sus ejemplos, por ejemplo, son los aeropuertos. Si ustedes visitan el aeropuerto de Bogotá, ustedes tienen conexión con el access point, pero no tienen internet porque está saturado el ancho de banda. Entonces es otro tipo de problema. Pero en este caso la intención es cubrir un conjunto de sensores con el menor número de recursos o llamados access points. Este es el problema que tenemos. Entonces voy a salirme de esta pantalla e ir al MATLAB. Eh, Darío, no sé si me confirma que estamos viendo la pantalla de MATLAB. Sí, doctor, ahorita le vemos la pantalla MATLAB. Perfecto. Entonces, aquí hay una herramienta muy importante que yo la, la utilizo desde hace algunos años, que se llama OpenStreetMap. ¿Qué es el OpenStreetMap? El OpenStreetMap no es nada más que un sitio que me permite buscar mapas libres, es gratuito, de extensión .osm. Ustedes lo están viendo en este momento. Se llama openstreetmap.org. Yo puedo automáticamente buscar una zona, que voy a digitar en este momento, perdón, Guayaquil, Barrio Cuba. Les digo esta porque es la universidad en la que yo trabajo y pues el ejemplo que yo les traje en este momento es este. Esta es la zona del Barrio Cuba, pero eso no quiere decir de que solamente esa zona me permite. Pues yo puedo elegir a discreción la zona que yo quiero, tan solo haciendo clic en exportar y seleccionar el área efectiva en el que yo quiero hacer mi despliegue de mi red de telecomunicaciones. Muchos artículos que nosotros hemos visto son irreales, son simulados. Utilizan NS2, NS3, OVNET, etcétera, etcétera. Hasta un cierto punto los simuladores nos ayudan. Pero cuando estamos en el campo, en la vida real, eso cambia. Están pidiendo que yo despliegue una red de sensores en una zona urbana. Entonces, si no es real, si no tengo la ubicación de latitud y longitud, eso es un estudio. ¿Por qué? Porque no es real. Entonces, yo puedo seleccionar específicamente el área que yo necesito. Esto se ancla de la mano con MATLAB. MATLAB hay un conjunto de funciones que me permite leer todo el mapa. Y quiero que ustedes vean en este momento en el OpenStreetMap, tengo lo que está en vertical son las latitudes y lo que está en horizontal son las longitudes. Entonces el barrio Cuba más o menos tiene las longitudes menos 79, 89 con la latitud menos 2.22. Usted puede seleccionar de cualquier parte del mundo un mapa y hacer un escenario ficticio en este caso, pero de un escenario real. Usted puede hacer un despliegue de una zona X, por ejemplo, Venecia en Italia, y usted se descarga directamente el mapa. Usted puede hacer el despliegue en el Reino Unido y se descarga el mapa. Entonces, sin ningún problema. Inclusive en el caso de Ecuador, ustedes se van a dar cuenta posiblemente con algunos problemas que no tiene toda la cartografía. Obviamente, porque como es una plataforma gratuita, los países en desarrollo sí le encuentran el uso al OpenStreetMap. En este caso, para algunos casos en el Ecuador, nos resulta complicado porque cuando ya lo leemos en el MATLAB, hay calles que se lo ven el dibujo, pero no el dato de la calle. Entonces, eso a veces causa problemas. Pero ustedes pueden hacer el estudio con cualquier otra cartografía real. En el sector público y en el privado, ustedes ya disponen de los SHPs o archivos directos que lo trabajan de manera cartográfica
porque ellos compran esas bases de datos, entonces no es problema. Pero para hacer investigación de manera gratuita, el OpenStreetMap es una herramienta muy buena. Y en el MathWorks, pues ustedes simplemente digitan MathWorks y OpenStreetMap y ustedes se encuentran con una cantidad de funciones que tienen ya hechas para cada una de las opciones y sus ayudas para cada una. Sin embargo, si ustedes pues montan una investigación respecto de datos reales para hacer despliegue real de redes inalámbricas, pues yo con todo gusto estoy a las órdenes para asesorarles cómo pueden ustedes hacer ese trabajo de investigación. Entonces, si ustedes ven aquí, hay un gráfico inicial donde se puede incluso marcar la ruta de vehículos eléctricos, de la zona de bicicletas, de una ciudad. No se olviden que las ciudades más importantes, en este caso en el Ecuador, camino a considerarse metrópolis, van a necesitar de servicios inteligentes y que van a necesitar telecomunicaciones para conectar todos los sensores que se despliegan. Entonces es importante tener cuenta esto. Bien, pues yo voy a correr este primer archivo que se llama creación de puntos georreferenciados. ¿Y qué es lo que tenemos en este archivo? Pues generar, voy a traerlo a la otra pantalla, un archivo que me permite ir colocando puntos georreferenciados en función de la latitud y longitud que ustedes vieron, aleatorios. Por ejemplo, si yo no hiciera una visita in situ, si no hubiera hecho esta campaña de ir ubicando, por ejemplo, el escenario que les había comentado, los postes de alumbrado público para el despliegue real, y no fui con el GPS ubicando las zonas de latitudes y longitudes en mi escenario ficticio, yo puedo generar estas zonas de manera aleatoria con este archivo que me permite ir conectando. Y finalmente detengo con el clic derecho o con el escape de la máquina. Está hecho el algoritmo para que automáticamente coloque estos puntos. Por ejemplo, me va contando en este momento, van 10 y al hacer clic derecho se sumará 1. Si yo solo quería 10 para hacer el ensayo, pues finalmente eliminaré ese punto. Este archivo es el que les pasaré para que ustedes puedan generar estos puntos y pues solamente cambian las latitudes y longitudes del barrio de la zona donde ustedes quieran. Tengo y puedo copiar. ¿De dónde copio estas opciones? Pues aquí tengo un vector que se llama X y aquí puedo, en este caso, copiar todas las direcciones, en este caso la longitud, y en Y todas las latitudes. ¿Qué he creado, por ejemplo? Los usuarios. Si yo tuviera que colocar los sitios candidatos para los access points, de nuevo y capturar otras coordenadas X y Y para los concentradores que voy a practicar a ensayar en este modelo. Entonces a mi modelo de cobertura. Y aquí pego, ¿sí? Inserto mis coordenadas X y Y de los usuarios. Luego mis coordenadas X y Y de las zonas candidatas para poner esos access points. Si yo, por ejemplo, tengo en el barrio Cuba 100 posibles sitios candidatos para poner esos sensores, eso no quiere decir que son los 100 que voy a ocupar, porque eso significaría un gasto de recursos gigantesco. Pero ya solamente con decir que uno de todos los 100 no utilizo, ya significa optimizar. ¿Es una mala optimización? Claro que sí, es una mala optimización, pero es optimizar. Entonces, la intención del modelo es que me permita reducir al máximo el número de concentradores en ese barrio o en esa zona donde yo voy a utilizar el menor número de concentradores para lograr esa conectividad. ¿Qué puedo cambiar yo en este escenario? ¿Cambiar el radio? ¿De qué depende el radio? El radio, como son datos georreferenciados reales, yo no puedo utilizar, por ejemplo, entre dos nodos de la distancia euclidiana, que es la mayoría ocupa. ¿Por qué no? Porque cuando ya estamos en datos reales, en latitud y longitud, necesito utilizar la distancia de Haber-Sin, toma en cuenta la curvatura de la Tierra. Y entonces estos datos ya vienen en kilómetros. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir que mi tecnología, la que voy a ocupar, es de 0.055 kilómetros. Si esto lo multiplico por 1000, ya tengo el valor en metros. Luego yo puedo decidir cuál es el porcentaje de nodos que yo quiero cubrir. A ver, ¿cómo es eso de que yo puedo decidir cuál es el porcentaje? No se supone que debo tener la conectividad total, sino todo depende de la aplicación. Si estamos en el banco, mi intención es de que los usuarios no tengan salida al celular y que yo pueda tener un filtro
de frecuencia y que automáticamente todos los que ingresan ahí no tengan señal. Entonces hay diferentes aplicaciones, pero yo debería al menos garantizar que el 70% mínimo, el 70%, es decir, que estoy haciendo con el mínimo. La idea, dependiendo de la aplicación, es de que yo deba cubrir a todos. Entonces incrementaré el número de access points. Pero no debe de ser exactamente el mismo del que yo practiqué o ensayé como sitios candidatos, porque caso contrario ya no sería una optimización. Entonces este modelo calcula la distancia de Haversing y me entrega una matriz donde me da la distancia de cada uno de los nodos respecto de ese concentrador. Voy a utilizar un software que se llama LPSOL. Yo utilizo dos, el GAMS, que es licenciado, y el LPSOL, que es creado del MIT. ¿A cuál le tengo más fe? Al LPSOL, porque primero es gratuito y no necesito pagar licencia, ni tengo que estar craqueando la licencia, es de sentido libre total. Y el otro es el GAMS, que finalmente hay licencias en el Internet y yo puedo utilizarla como decida yo dentro de mi ordenador, porque al final es mi ordenador y yo puedo utilizar como quiera. Pero si ustedes me dicen cuál recomendaría el LPSOL porque es del MIT y hablar del MIT ya son palabras mayores. Entonces, lo que hace el MATLAB es hacer un script que programa o crea el número de inecuaciones de un problema de optimización dentro del LPSOL. Yo voy a correr en este momento por mi archivo de cobertura y vamos a ver el gráfico que arrojó en este momento. Aquí tenemos el gráfico, quiero que lo vean. Ustedes tienen un conjunto de sitios candidatos, eso es lo que yo he practicado. Pero como lo he hecho de manera aleatoria, ya de entrada, pues ya tengo un nodo, el S1, el S34, que están fuera del radio y que posiblemente no van a estar conectados. Entonces, eso significa que cuando yo practique un escenario, yo debería garantizar al menos que al menos uno de esos usuarios esté conectado, para que cuando yo vaya a lograr la conectividad del 100%, al menos haya un radio de cobertura que cubra a ese sensor. Entonces, ese es el escenario no óptimo. Entonces, ¿qué es lo que hago a continuación? Todo lo que estoy haciendo está grabado en el video, entonces ustedes van a tener una especie de manual de cómo volver a replicar eso. Y aquí se me ha generado un archivo de extensión .lp, que es el del LPSOL. Hago clic derecho y abro fuera del MATLAB. En el momento que abro fuera del MATLAB, yo tengo ya el modelo de optimización escrito. Y aquí ustedes tienen el número de ecuaciones. Como es un modelo pequeño, 38 líneas, de las cuales yo voy a resolver. Pero si esto sigue creciendo, porque el escenario es mucho más grande, son 50 usuarios, 100 usuarios, 200 usuarios, y practico 300 sitios candidatos, pues obviamente no van a haber 38 inecuaciones, sino van a haber más inecuaciones. Aquí hay que tener un particular caso. En la optimización, la programación lineal llega hasta un límite. Si yo supero el número de inecuaciones, ese problema, en lugar de ser lineal, se vuelve combinatorio. Y volverse combinatorio significa que hay tantas variables que buscar y encontrar como tantas restricciones puedan existir. Y el problema ya no tiene solución en programación lineal. ¿Y qué se recomienda en esos casos? Pues se recomienda hacer unos algoritmos que se denominan heurísticas para resolver problemas de índole NP-complete y empijar, que se denomina esos problemas de difícil solución o que no tienen solución. Y lo que se busca es acercarse a una solución lo más cercana a la óptima. Mientras en este momento estoy utilizando programación lineal y voy a encontrar el óptimo. Entonces corro esta aplicación con el LPSOL y aquí tengo mi resultado. Perfecto. De 18 sitios candidatos que ustedes ven en la variable M, ustedes tienen en pantalla, yo he optimizado a utilizar apenas 6 access points. Entonces, he reducido al tercio. Pero hay que tomar en cuenta que los datos del ejercicio decían apenas del 70% de cobertura. Si yo quisiera obtener el 100% de cobertura, pues ya no voy a necesitar solamente 6 access points, sino voy a utilizar algo más. Eso significa que el sitio activo, es
este sitio candidato se convierte ahora en la posición donde yo debo colocar ese access point en función del radio que yo he practicado. Y pues obviamente voy a tener cobertura de esos usuarios. Perfecto. ¿Cómo hago ahora con esta solución? Pues guardo este resultado en un archivo de extensión .csv. El archivo de extensión .csv se abre con el Excel y usted guardar en la misma carpeta donde está. Entonces, en este caso, yo tengo el archivo cover sense. Y he creado otro archivo para leer el resultado. ¿Cómo se llama este archivo? Se llama reading lp, que hace, en este caso, leer el archivo CSV y me da el resultado óptimo y el resultado no óptimo, para que yo pueda, obviamente, comparar, en este caso, el resultado y verificar si es que existe o no existe esa optimización. Entonces, aquí tenemos el resultado óptimo, tenemos el resultado no óptimo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ahí tenemos a los 6 access points, a los 6 concentradores, que es el grupo de sensores, cubriendo al menos del 70%. Este mismo modelo se le puede complicar mucho más. Agrego una restricción más. Por ejemplo, aquí no está tomada en cuenta la capacidad del access point que habíamos dicho. Yo debo tener en cuenta la capacidad. Porque si yo no tengo en cuenta la capacidad de pronto, yo comienzo a tener tantos usuarios pensando de que el access point es infinito. Y no es así. Lo que voy a tener es que hay usuarios, aunque están dentro del radio de cobertura, pero ya no hay capacidad de nada más. Y entonces ya no hay conectividad. Entonces esto hay que tener sobre todo. ¿Qué otra cosa podría yo incluirle al mismo modelo? Por ejemplo, podría tener en cuenta el problema de interferencia. Entonces yo tengo 2 access points que están dentro del mismo radio y yo podría colocar en el modelo para que me seleccione qué canal podría utilizar y así eliminarme en este caso la interferencia. Podría colocar otras fórmulas, por ejemplo, que están relacionados al ámbito de las telecomunicaciones en el modelo. Es decir, el modelo parte en función de ir ensayando las otras restricciones que se van a presentar en un caso real y que esto no tiene un simulador que yo lo compro y que tengo en la universidad o la empresa que haya adquirido, porque los simuladores son rígidos. Entonces, ¿qué es lo que usted nos está presentando en este momento? Lo que yo les estoy presentando se llama modelamiento. Es diferente simular que modelar. Yo tengo un simulador NS2, NS3, mientras que a través del MATLAB, el Python o cualquier software de programación, se está utilizando otros aplicativos y lo está haciendo real. Es construido a su imagen y semejanza. Usted puede decidir lo que hace con su modelo y qué otras cosas le puede servir para hacer su consultoría, para hacer su trabajo de investigación o para desarrollarse ya en el campo profesional de las telecomunicaciones. Este es el primer escenario que yo les traía. El escenario, pues que yo les había comentado en las diapositivas, es del enrutamiento. Yo tenía clusterización, dimensionamiento. Y antes de regresar al PowerPoint, pues voy a correr en este caso el enrutamiento. ¿Qué significa enrutar? Enrutar significa que me dice qué elemento, qué sensor se conecta con qué access point se conecta con qué estación base celular y qué estación base celular se conecta con la oficina central. ¿Cómo se llama a esto? A este conjunto de elementos van a armar una opción para solucionar este tipo de problemas. Este tipo de problemas se lo puede enfrentar a través de teoría de grafos. Posiblemente en la academia ustedes vieron teoría de grafos. Pero, ¿qué es teoría de grafos? Teoría de grafos es el conjunto de usar matrices a través de la distancia. Yo puedo calcular la distancia de todos los nodos contra todos los nodos. Perfecto. Y automáticamente se me genera una matriz cuadrática del número de nodos que yo tengo. Si yo tengo 10 usuarios, 10 access points, 2 estaciones base celular y una oficina central, mi escenario o mi matriz sería de 23 por 23. Entonces, es una matriz de distancias que me da un rango entre ellas. Tiene la distancia almacenada de todos contra todos. Y aquí es cuando yo practico un modelo de optimización. Pues yo le digo que yo necesito construir una topología de menor costo. ¿Y cómo es eso de menor costo? Pues tan sencillo como decirle, perfecto, arme un árbol que conecte todos los nodos que están ahí, pero con
en distancias sumadas todo el árbol debe de ser lo menor. Si estuviéramos en una solución de telecomunicaciones de cableada como fibra óptica, pues eso me ayuda a optimizar el número de metros de cable. En el caso de telecomunicaciones, aparte del espectro de frecuencia en este caso, pues no tiene problemas de la distancia, salvo por la tecnología que yo vaya a usar. Entonces la tecnología en este caso me dice tantos o cuantos metros. Yo puedo restringir, yo puedo tener una solución híbrida, porque habíamos dicho que la idea es utilizar de forma heterogénea varios protocolos de comunicación para reducir los costos. Unas tendrán más radio, otras tendrán menos radio de cobertura, pero fin tienen que conectarse entre todos de diferente manera, entre los protocolos que son compatibles. Y de esta manera, pues obviamente se arma un árbol de menor costo. ¿Cómo se llama eso? Teoría de grafos. Y voy a utilizar un algoritmo muy común que se llama Dijkstra. Hay algunos algoritmos como Bell-Ford y otras opciones, pero hasta ahora he descubierto que Dijkstra tiene un mejor rendimiento. Dijkstra también tiene variaciones. Y este ejercicio trae esa comparación entre dos Dijkstras. Entre un Dijkstra que yo lo llamo Dijkstra A y un Dijkstra B. ¿Cuál es la diferencia entre los Dijkstras? Que yo voy a hacer un enrutamiento desde la oficina central, por ejemplo, de una empresa eléctrica, hacia todos los medidores inteligentes. Ese es un tipo de enrutamiento. Y la otra es un enrutamiento desde todos los nodos hasta llegar a la oficina central de una empresa eléctrica. ¿Cuál se demora más? ¿Y cuál se demora menos? El que se demora menos es aquel que comienza desde un nodo y va hacia muchos. Es decir, más o menos lo que ustedes tienen en el concepto de deep learning. Y el otro, en cambio, es desde muchos nodos se conecta a uno. Obviamente toma más tiempo porque primero analiza más rutas de delimitación. Entonces voy a correr en este momento la aplicación del enrutamiento y luego paso a explicar el modelo matemático. En la pantalla y les comparto en este momento la solución. La solución que habíamos encontrado en el ejemplo anterior de dimensionamiento, pues lo traigo en esta colación y hago el enrutamiento de la solución que me quedó en el dimensionamiento, ahora en root. Es decir, ya la solución que había quedado en el dimensionamiento, en el primer paso, ahora mi trabajo es enrutar. Y ahí me dice qué elemento, con qué elemento, qué dispositivo, con qué dispositivo tiene que conectarse. De tal manera que yo ya tengo una solución que ya va haciéndose real y que ya va teniendo sentido. Entonces, es cuando nosotros nos en el día a día. Cuando encontramos un access point, por ejemplo, en el campus universitario, y resulta que sí tengo acceso, que sí tiene cobertura, y no tengo conectividad al Wi-Fi. Entonces hay diferentes problemas en los modelos de telecomunicaciones. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el un Dijkstra y el otro Dijkstra. No dan soluciones exactamente iguales. Si ustedes ven, comparamos los dos nodos que están en la parte superior, pues estos tienen una conexión horizontal, mientras acá los nodos del S22 tienen otro tipo de conectividad vertical con los access points. Todas esas opciones yo puedo restringir en mi modelo. Puedo decirle que no exceda el número de saltos. Miren que aquí estamos armando un árbol, pero estoy permitiendo, siendo bondadoso con el número de saltos. Yo no puedo ser tan bondadoso porque puedo causar problemas de delays. Entonces, practico 4 saltos hasta llegar a uno de los concentradores. Entre los concentradores, yo decido si se pueden conectar. Entre concentradores y la estación base celular que no esté en este modelo, yo decido si se pueden conectar. Y en este caso, si es que yo tengo la estación base celular a la oficina central, yo decido si es que finalmente se puede conectar. Entonces, como ustedes ven, es una solución complementaria al dimensionamiento. Paso entonces a la presentación que teníamos. Este es el modelo de dimensionamiento. Ahora, la intención es de que eso me ayude a planear. Pues aquí tenemos el modelo matemático que no vamos a entrar en detalle porque eso quedará en la diapositiva para que ustedes lo puedan leer. Y aquí tengo el planteamiento del problema. Este es el problema. Encontrar o destruir, en este caso, la malla podríamos haber tenido, que en este caso, pues ya no hay una malla total ni parcial. Ya no es que se conectan todos contra todos, sino simplemente yo conecto un conjunto de nodos a través de multisaltos.
¿Qué tengo que conectar? ¿Qué tengo que ubicar adicionalmente dentro de mi modelo? ¿Puedo colocar una fórmula que me calcule el delay? ¿Puedo verificar el ancho de banda? Claro que puedo verificar. ¿Puedo colocar un modelo de propagación básico o Murahata, cualquiera de los modelos de propagación para que calcule y vaya evaluando y según eso tome un comportamiento diferente? Claro que sí. ¿Puedo ponerle un costo de cada uno de los recursos al modelo y decirle, si es que este es muy costoso, no se conecte, prefiera conectarse con otro que es más barato? También puede darse esas opciones dentro del modelo. Entonces, finalmente, ¿qué es el planteamiento de un problema de planeación? En este caso, yo les he traído un ejemplo de dimensionamiento, de enrutamiento, pero hasta ahí no queda la planeación. La planeación significa que yo debo ensayar al mismo modelo y expandirlo. Lo que tenemos en este momento es un modelo fijo, único. Pero eso no quiere decir que ese modelo es escalable. Entonces, eso significa que yo al mismo modelo le debo hacer crecer en población. Y si crece en población, eso significa que otra vez tendrá que generarse sin haber cambiado las rutas porque no puedo destruir. Peor aún, si es que lo estuviera haciendo con fibra óptica, no es que yo corro de nuevo y todo lo que tenía las líneas que yo tenía en este momento, pues ahora los hago de nuevo otras líneas. Eso significa que acabo de construir un ducto en una cuadra de fibra óptica y ustedes corren de nuevo y ahora me dice que ya no va la fibra óptica por ahí, sino va por otro lado. No puedo hacer eso. En el caso de las redes inalámbricas, de alguna manera sí puedo hacerlo. Entonces hay que tener en cuenta cuando la red es alámbrica y cuando la red es inalámbrica. Entonces, hay ciertas facilidades. En el caso de las redes alámbricas, no puedo, tengo que seguir los cánones de que ya tengo hasta ahí llega todo, y ahora sí, ¿cómo expando con lo que tengo? Eh, a mí me gusta hacer, por ejemplo, esta analogía con el sistema eléctrico. Hacemos de cuenta que tenemos el sistema de transmisión que ustedes deben de haber visto, unas torres gigantescas y unos cables muy gruesos que conectan todo el sistema de transmisión. Imagínense si nosotros de este rato hacemos un modelo de planeación y yo planeo, en este caso, un modelo que tiene, por ejemplo, en el sistema eléctrico se llaman barras, y conecto un modelo de 9 barras y ahora practico uno de 18 barras y borro todo lo que hacía antes. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, o les decía a mis estudiantes, ¿qué tal si entonces ya no pongo ahí la torre de transmisión? Quitar un access point posiblemente es mucho más sencillo, pero quitar una torre de transmisión eléctrica ya no la puedo hacer porque esa tiene un sistema, tiene un derecho de vía para que nadie pueda acercarse a la torre, entonces no puedo quitar. Yo tengo que modelar para seguir expandiendo y hacia dónde debería expandirse la red. Entonces hay que tener en cuenta, por esa razón se necesita en la actualidad ingenieros que sepan de planeación, que sepan de optimización, para no gastar más allá del recurso que nos falta mucho a los ecuatorianos. Entonces aquí tenemos el modelo se enlaza a través de teoría de grafos que se describe como G, donde están vértices y enlaces. Entonces todos los nodos o todos los elementos, sean sensores o sean concentradores, bases de datos de oficina central, pasan a ser vértices. Y todos los enlaces inalámbricos o alámbricos, en algunos casos, se convierten en enlaces. Este es el modelo. Y entonces aquí nos lleva a lo siguiente. Yo debo practicar soluciones no únicas. Hemos visto el problema del empirismo. El problema del empirismo nos llevó a que solamente radiofrecuencia nos daban como única solución. ¿Por qué? Porque no pagábamos por la frecuencia en este caso. Y resulta que el empirismo nos llevó a decirnos que efectivamente ese modelo ya no es escalable y ha crecido tanto que ya no tengo por dónde resolver el problema. Entonces, ¿cómo yo hago que esa solución sea híbrida? ¿Cómo yo hago que esa solución me lleve a tener una solución que es escalable y que finalmente pues tenga una solución de mediano y de largo plazo conforme van creciendo las expectativas de los usuarios y de los clientes? No se olviden que ahora el tema de comunicaciones o el Internet de la noche a la mañana tenía una cargabilidad distinta, porque ahora con el teletrabajo y el aprendizaje síncrono que tenemos a través de Zoom y de Webex, pues de la noche a la mañana no necesitamos un ancho de banda, y aquí hago este ensayo con ustedes para que ustedes mismos se
y apunten en su cuaderno. Es algo que a nosotros nos llama mucho la atención a los ingenieros. Hablamos en Ecuador que existe una brecha digital. ¿Pero qué significa una brecha digital? Una brecha digital significa que ni docentes ni estudiantes estuvimos preparados para recibir una educación o para generar una educación 100% online. ¿Por qué? Porque los usuarios, en este caso los estudiantes, yo también soy estudiante en otros estudios, estuvimos preparados para estar todo el tiempo conectados. O no teníamos un ancho de banda en la casa porque no pasábamos en la casa. Y de pronto ahora todo el mundo pasa en la casa, tenemos dos hermanos en el colegio, tengo mi papá en el trabajo, mi mamá en el trabajo, que hacen teletrabajo, y todos están ocupando el mismo ancho de banda. Pero lo que nos llamó la atención es de que los usuarios pensábamos que efectivamente estaban preparados, que eran los estudiantes, no estaban preparados. ¿Y por qué digo que no estábamos preparados? Porque los usuarios éramos personas posiblemente que veíamos YouTube, que veíamos Cuevana para ver películas, que veíamos Netflix, que descargábamos música, ese era el uso. O finalmente jugábamos Counter-Strike o cualquier juego en red y lo usábamos al ancho de banda para eso. Pero resulta que cuando ya tengo clases, me dan Zoom y me dicen que ahora yo tengo que entrarme a un aula virtual, que esté en Canvas, que esté en Moodle, y necesito tener todos esos videos, tengo que ver videos que duran 2 horas, que duran 3 horas, que duran 4 horas de la clase, y tengo todo ese video que descargarme para yo poder ver. Entonces ese usuario no estaba preparado para un aprendizaje. Hay una brecha digital. A lo que voy es a lo siguiente. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes saben cuánto de ancho de banda está pagando sus padres o ustedes, en el caso de que haya profesionales conectados, cuánto es el ancho de banda que ustedes tienen? Y aquí es cuando yo comencé a recibir respuestas como, yo tengo de ancho de banda $30, yo tengo de ancho de banda $40, yo tengo de ancho de banda $25. No, no, eso no es el ancho, eso es lo que yo pago por mi servicio. Es que eso yo no sé. ¿Cómo yo no sé? Sí, es que eso paga. Perfecto, pregúntele a su papá, es el ancho de banda. Y al día siguiente o a la siguiente semana, cuando me volví a encontrar con mis estudiantes, me decía, mi papá no sabe, porque fue al estado de cuenta y le cobran 39,19 centavos de NetLife. Pero no lo sé. Y usted ha instalado tal vez un medidor de ancho de banda para saber lo que la página de NetLife le dice y cuánto es el ancho de banda que realmente tiene. Y entonces nos damos cuenta que, al menos en el Ecuador, la brecha digital es enorme, es gigantesca, porque ni siquiera gente que está en el campo de las ingenierías sabe cuánto es el ancho de banda que tiene. Y entonces lo único que sabe es que necesita más ancho de banda. Y cuando le va y le pide al proveedor, no le puede ir a pedir, yo tengo $30 de ancho de banda, denme uno de 40. No, porque los anchos de banda son por 70 megabytes, por 80 megabytes, por 100 megabytes. Entonces resulta que para poder tener aprendizaje síncrono en la actualidad, el Banco Mundial de Desarrollo nos dice que nosotros deberíamos de tener un ancho de banda sobre los 60 Mbps. Entonces la pregunta es, ¿cuánto tengo yo de ancho de banda en este momento? Muchos de los estudiantes en el aprendizaje síncrono tienen problemas porque no le escuchan al docente o simplemente sucede lo que nos pasó hoy, que normalmente se conectan entre las plataformas Zoom y cuando se conectan con Webex cambia la configuración del micrófono. Entonces, esas consecuencias que se dan son parte de las brechas digitales que tenemos. Y entonces, ¿dónde quedó el 5G que nos da nuestro comunicador social político hasta hace unos meses? ¿Y dónde generó el sector público el desempeño de eficiencia y confiabilidad para el sistema de Internet de 17 millones de ecuatorianos? ¿Qué pasó? ¿Dónde se cayó? Peor aún, los que tienen soluciones de Internet, ya son muy pocos, de alambre, porque no llegan ni con cable de cobre, ni con fibra, y entonces tuvieron una solución por ahí con antenas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con ese sistema? Y ayer hacían una pregunta al expositor. ¿Usted cree
oportuno que un sistema de control industrial debería tener una red inalámbrica que da soporte a eso? La respuesta es tácita, no. Porque un sistema industrial que está el hombre y que tiene riesgo de seguridad no puede detenerse de un momento al otro porque alguien de manera negligente utilizó el internet del ancho de banda para ver un video. Entonces, no pueden darse ese tipo de soluciones. Pero para otras aplicaciones que están relacionadas a ciudades inteligentes, sí es muy factible el uso de redes mucho más económicas y de menor consumo de energía que las que tenemos con el otro tipo de servicios. Aquí lo que tenemos es hibridación, menor costo, en dólares. ¿A costilla de qué? Menor recurso de telecomunicaciones usado. ¿Cuántas opciones tenemos en la actualidad? Wi-Fi, Zigbee, LoRa, Zigbee Networks, Space. Y aquí hago una aclaración por si acaso alguien diga el expositivo y puso Zigbee en lugar de Wi-Fi. Hasta no hace muchos años esto era desconocido y es la unión entre fibra óptica y las redes inalámbricas. Y para las personas que ya han comenzado a hacer investigación se deben dar cuenta que los algoritmos que se utilizaban en redes inalámbricas desde años atrás, ahora de pronto son los mismos que se están utilizando para hacer análisis en fibra. ¿Por qué? Porque son los mismos principios que se llevan para poder ubicar. Si ustedes analizan el mismo sentido de dimensionamiento y enrutamiento que acabo de hacer en este momento, es lo mismo que yo puedo utilizar para desplegar una red PON. Entonces son los principios básicos, porque en este caso lo que me interesa es reducir al mínimo el número de metros de fibra óptica para dar una solución, por ejemplo, Internet de una de las operadoras. ¿Qué es lo que tenemos entonces aquí? Una red de comunicaciones, por ejemplo, para un sistema eléctrico, en el que me permite interconectar todos los sistemas. La charla justamente del día de ayer era una microred. Yo ahora en la actualidad estoy dirigiendo la tesis de maestría que era exactamente parecida a la exposición del día de ayer y que se necesitaba interconectar unas microredes aisladas en una zona rural y una zona rural donde no existe conectividad. Entonces una de esas opciones es utilizar TV Wide Space. ¿Por qué? Porque utilizamos un espectro de 802.22 en una zona donde hay ese espectro de frecuencia. Incluso para la gente que ha tenido la oportunidad de ir al oriente se dará cuenta de que es más nítida la señal de países eh, vecinos que de las mismas señales de los canales ecuatorianos. Entonces es uno de los detalles. Aquí hay algo interesante. Las comunicaciones nos comienzan a inundar de soluciones. Y resulta que en menos del tiempo que nosotros esperamos, ¿por qué no he puesto, por ejemplo, WiMAX? ¿Qué pasó con WiMAX? ¿Cuánto tiempo duró en el mercado? Algunos todavía lo siguen utilizando como WiMAX, como una solución de última milla o como backup. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué las soluciones llegan a ser tan obsoletas de la mañana? Yo recuerdo cuando cambiábamos los cables desde de categoría 5E a categoría 6, pues decíamos, ¿cuánto es lo que va a durar? Pues 10 años, no va a durar más allá de 10 años. Y resulta que nosotros en las tarjetas de red de nuestros ordenadores no podemos pasar más allá de 1000 como ancho de banda entre 100 y 1000 Mbps. Entonces, ¿qué pasó con el ancho de banda? ¿Qué pasó? No podemos tener tarjetas de red en los ordenadores que vayan más rápido. Seguimos utilizando en algunos casos, cables conectados en red con categoría 5 y siguen funcionando. Otros que se cambiaron a categoría 6 y siguen funcionando. Da lo mismo conectarse con el uno y con el otro, pero ¿qué pasa con las telecomunicaciones? ¿Por qué son tan obsoletas de un día al otro y de pronto ahora nos venden la panacea de que 5G va a conectar todos los sensores de las ciudades de Quito, Cuenca y Guayaquil se necesita? Y resulta que solamente el Internet para aprendizaje síncrono en el tiempo de la pandemia no dio respuesta y no ha dado respuesta hasta el momento. ¿Qué necesitamos entonces? Innovación. Y la innovación depende de quién. La innovación depende de los que vamos a graduar de ingenieros o de máster o
de PhDs en el área de telecomunicaciones. Y debemos diversificar las opciones que tenemos en el campo de las telecomunicaciones, por lo que les repetí al inicio, o por lo que les dije al inicio. Resulta que ahora tenemos ingenieros de sistemas dedicados a las redes y programando equipos Cisco, cuando eso es tradicional del ingeniero de telecomunicaciones. O incluso tenemos jefes que son ingenieros eléctricos que están dirigiendo departamentos en Claro como en el mismo Andinatel. Tradicionalmente, lo que es ahora CNT era lleno de ingenieros eléctricos, porque no había antes ingenieros de telecomunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que necesito yo hacer? Pues ya no puedo ser un ingeniero de telecomunicaciones tradicional. Necesito ver más allá de lo que la academia me da. Y la única forma es con la investigación. ¿Y cómo hago con la investigación? ¿Cómo es eso de la investigación? Pues ahora les traigo este escenario de qué es lo que sucede con las redes inalámbricas en el mundo. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Este es un software gratuito que se llama BossViewer. ¿Qué significa BossViewer? Es un analizador de bibliometría que me permite analizar una cantidad de información de artículos científicos descargados de Scopus o de Web of Science o de Microsoft Academy, que me permiten analizar en función de un ordenamiento, por ejemplo, de los artículos más citados, descargarme, por ejemplo, 2000 artículos e identificar cuáles son los países que mayor incidencia tienen. Por ejemplo, para el caso que les presento puntual, es el despliegue de redes inalámbricas de sensores, Wireless Sensor Network. Y entonces nos vamos a dar cuenta que tenemos una incidencia de unos países. Aquí les voy a exagerarle un poquito al gráfico para que se vea la diferencia de los países. Y ya tenemos en este momento claras perspectivas de cuáles son los que dominan la relación del área inalámbrica. Pues estamos con Estados Unidos y a cuáles países incide, incluso a los mismos que les continúan, que están en color verde o en rojo. Entonces Estados Unidos sigue siendo la potencia. Aquí hay un paréntesis. ¿Dónde van los becarios del CENESID a estudiar? ¿A qué país van a estudiar? Algunos que se van a graduar y posiblemente querrán aplicar a una beca. ¿De qué me sirve sacar el TOEFL que necesito para que me aprueben la beca en el CENESID si finalmente me voy a un país que no tiene potencia en ese esquema? Mi sentido es solo obtener la maestría o es obtener el conocimiento para regresar a mi país y generar ciencia y generar recursos y generar patentes internacionales. Eso es como una tarea que les dejo para que ustedes lo analicen y se autocritiquen hacia dónde la gente que va a sacar un posgrado busca. En la región, hasta el momento, han sacado 2 países. Uno de ellos es Brasil. Brasil, ¿con quién habla en el campo científico? Y ahí les posiciono para que ustedes lo vean. ¿Con quién está hablando en este momento? Habla con Estados Unidos, con Italia, con Francia, con China, que es el verde que tenemos abajo, con Australia, con Estados Unidos. Es uno de los pocos países que entendió hacia dónde debe ir. ¿De qué nos sirve irnos a un país que a lo mejor habla nuestro idioma, pero y entonces qué obtuvimos nuestra suficiencia del idioma inglés si volvemos a un país que no tiene madurez científica en el campo, sobre todo de las telecomunicaciones? ¿Por qué me voy a un país que habla el mismo idioma, pero no tiene incidencia en el campo científico? China. ¿Con quién habla? ¿Quiénes son dependientes de China? Tenemos a un gigante que es Huawei, la competencia de Cisco, competencia de Webex. Se ha hablado de la inseguridad de los equipos chinos, pero claro, decidió expandir su red, decidió montarse directamente sin pensarlo 2 veces, solamente utilizando tecnología Huawei. ¿Y qué pasó con Cisco? ¿Qué pasó con Cisco? ¿Cuál fue el crecimiento? ¿En dónde se quedó Cisco? ¿Y qué tal si mañana ya no tenemos en las universidades Academia Cisco y tenemos Academia Huawei? Eso es algo que todavía la estrategia de marketing y mercadeo de Huawei todavía no lo ha analizado. Pero si el día de mañana le ofrece gratuitamente a las universidades tener academia Huawei, se acabó Cisco.
Entonces, hay que pensar hacia dónde va la tecnología. ¿Qué soluciones voy a adoptar? La mayoría de gente verifica en el Facebook el G-Gadgets, que son los inventos, o verifican cuáles son las opciones que tenemos en Wearable Device. Y vemos con los ojos como que si fueran cosas de otro planeta y decimos, ¿cómo no quisiéramos que esté así? Pues el problema no está solamente en echarle la culpa al gobierno por las malas políticas de educación que podemos tener, o por qué haber aprobado becas a países que no tienen una madurez científica. ¿Cuáles son los campos que necesita el mundo y que percibe, en este caso, no lo digo yo, sino lo dice Forbes en los últimos estudios? ¿Cuáles son las carreras de futuro? Son las que están relacionadas a la salud, a la ingeniería, particularmente a la electrónica aplicada y sobre todo a los wearable devices que están relacionados a las ciudades inteligentes y a los negocios que van a vender este tipo de equipos. Entonces resulta que me voy a graduar de ingeniero en telecomunicaciones y no puedo desarrollar un prototipo. O soy ingeniero electrónico general y no puedo desarrollar una tarjeta de comunicación o no puedo incluir, porque en la actualidad, incluso hasta con los mismos Arduinos, se pueden trabajar o con todos los equipos adicionales y hacer soluciones y patentar esas soluciones. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Hacia dónde fue el mecanismo? ¿Hacia dónde debo irme? Entonces yo veo países como Reino Unido que tienen conexión con Italia, con Estados Unidos, con China y con India. India es uno de los países que más relación en telecomunicaciones tiene. Y hacia dónde yo quisiera ir a hacer un posgrado. ¿Qué país tiene incidencia? Y este escenario que les estoy haciendo con PostViewer, les a que ustedes vean en YouTube, PostViewer más Esteban Inga, y se van a encontrar todos los tutoriales para manejar con Scopus, con Web of Science y con Microsoft Academy. Y si tienen alguna duda, pues vuelven de nuevo conmigo para que yo les pueda aclarar cualquier cosa libremente. Y es importante que ustedes lo transmitan a la gente que vive con ustedes y que tiene esperanza de salir a lograr un estudio fuera. ¿Por qué? Porque yo necesito saber quién tiene la madurez tecnológica, de tal manera que cuando yo venga acá, no me venga con una opción abstracta de que a mí me obligaron a utilizar un simulador que acá en el Ecuador no existe. Y entonces, ¿de qué me sirvió un año en las maestrías internacionales en países que hablan español? La ventaja es que Brasil y Colombia no tienen todavía maestrías de un año, todavía siguen algunas con maestrías de 2 años. Eso significa que de alguna manera está garantizado el estudio. Entonces, yo debo de buscar aquellos países que sí tienen una madurez tecnológica, sobre todo si estoy en el campo de las telecomunicaciones. Les invito a que revisen VozViewer con otras palabras clave y en otros campos en los cuales ustedes desarrollarse. En la actualidad, el futuro hacia dónde va está relacionado a los wearable devices, incluyendo dispositivos de comunicaciones. ¿Qué tenemos aquí? Una solución de la arquitectura e innovación del problema empírico que habíamos visto hace un momento. El del caso de Guayaquil puede ser corregido. ¿De qué depende? Decisión política. Nada más. Aquí tenemos un caso real. Aquí tenemos un caso real ensayado por Quito. Lo hicimos con maestrando, pero en ese tiempo era su tesis de grado. Eso le significó viajar a Chile. Creo que a lo mejor está conectado el día de hoy también a esta reunión. Esto lo desarrollamos a través de la inclusión del OpenStreetMap con el MATLAB y la idea era desplegar red soterrada. Esta red soterrada me servía tanto para una red de distribución eléctrica como para que pase la fibra óptica en este caso. Entonces, ¿de qué sirve en este caso tener estas opciones, estos servicios? Voy a detenerme un momentito para volverles a colocar la pantalla. ¿De qué me sirve tener este tipo de aplicaciones? Pues obviamente, para el caso de nosotros, tener una aplicación real me permite decir si efectivamente lo que yo estoy estudiando se ancla o no se ancla al caso real. Es decir, ¿de qué me sirve que yo haya hecho un trabajo de tesis, pero si yo sé que la
a lo mejor eso no se va a utilizar en la vida real. Entonces voy a presentarles en este momento el video, cómo comienza a realizarse un despliegue de las redes soterradas reales y va logrando la conectividad, en este caso a cada uno de los usuarios que se han ensayado. Y ustedes están viendo un escenario por varios colores, se ha teselado barrios utilizando el algoritmo de la UNAI y Voronoi en función, en este caso, del mayor consumo de energía por estratos. ¿Quién utilizó o quién ha utilizado mayormente esta palabra estratos? Es Colombia, para diversificar a los barrios por el consumo de energía. Sin embargo, en Ecuador también se utiliza, no de la manera de impacto social como se lo hace en Colombia, porque en el caso de Colombia esto implica un impacto social, es decir, en qué estrato se encuentra una persona. Es una situación más de índole social. Y aquí vemos todo el árbol que puede ser la red soterrada que va por las calles y me está diciendo dónde está la conectividad de las calles. No presenta hooks o lazos, no es una malla, sino es una conectividad entre todos los nodos y desde ahí se van derivando cada una de las ramas, tanto de fibra o como el cable en este caso que va a la derivación del suministro eléctrico de cada uno, utilizando el mismo concepto de teoría de grafos de lo que se ha desarrollado en el modelo anterior que les había presentado de Italia. La evaluación. La evaluación del sistema de comunicaciones o de la propuesta debe existir. Caso contrario, ¿cómo sé si efectivamente el modelo que yo planteé sirve o funciona? Si yo no evalúo el modelo, obviamente, pues no estoy con una connotación real de qué alcance he llegado. Aquí es cuando yo comienzo a medir. Yo le he llamado, se denomina normalmente en el mundo científico, métricas de rendimiento. Estas métricas de rendimiento, por ejemplo, están relacionadas al número de saltos, a los números de saltos, al número de sensores que yo puedo utilizar, al número de nodos versus los delays, al número de nodos versus el promedio de saltos contados. Pero yo les he puesto una X acá, un checkbox o un visto bueno en el otro gráfico. ¿Por qué arriba X y por qué abajo un checkbox? Lo que está arriba es lo que no deberíamos lograr. Mínimo de al menos 2 es lo que no deberíamos hacer. Para yo poder validar un modelo, por lo menos debería haber 3 curvas de comportamiento de la métrica de rendimiento del proceso que yo lo he elaborado. Y en la cual yo, por ejemplo, puedo ir haciendo crecer a una tasa de crecimiento oportuna el número de usuarios, por ejemplo. El número de usuarios conforme va creciendo la red y va demandando más recursos de telecomunicaciones. Entonces yo al menos debería formar 3 curvas. ¿Qué más no deberíamos hacer? Por ejemplo, ustedes tienen el gráfico de la derecha y son gráficos que me dice A, B, C, D. Un gráfico tiene que ser lo más elocuente posible, de tal manera que la gente, el lector, cuando ve un artículo académico o ve el trabajo de titulación, lo entiende y puede corroborar que efectivamente pasa. Entonces aquí me dice que el número de clústeres versus el consumo de energía. Pero ustedes no leen o no tienen el artículo, no van a saber qué significa A, B, C o D. Entonces hay que tener en cuenta qué se pone en las gráficas. Ustedes me dirán, estos gráficos son de 2 dimensiones. Sí, son 2 dimensiones los que tienen la X, pero son de 3 dimensiones gráficos que tenemos en la parte baja. ¿Por qué? Porque el eje Z se vuelve el cuadro de leyenda que ustedes tienen. Aquí comparado el número de nodos versus delay y el eje Z se convierte en el cuadro de la leyenda. Lo mismo acá tenemos nodos versus el promedio, el número de saltos y aquí tenemos el eje Z. Y lo mismo, salvo que aquí no se colocó el nombre de manera adecuada. Estos son gráficos que se han encontrado en los artículos científicos relacionados a la evaluación de redes de sensores inalámbricos en el campo científico. Acá tenemos otras métricas. ¿Qué debo evaluar? Crecimiento. ¿Es escalable? Sí, sí es escalable, perfecto. Demuestre lo que es escalable. Póngalo a prueba. Aumentemos el número de usuarios y veamos qué sucede. Sí, sí funciona, pero los delays aumentaron. ¿Cómo corrijo esos delays? ¿Qué hago? Entonces,
voy reduciendo, por ejemplo, el rango que tengo yo de la tecnología de comunicaciones. Puedo reducir el número de saltos. Si tengo muchos delays, estaba con 5 saltos, no permito 5, ahora voy a bajar a 4 o a 3 saltos. Y con eso voy logrando que la red sea eficiente y confiable. Además, toda red que yo voy a planear debe tener el menor número de recursos. ¿Por qué? Porque la empresa a la que yo voy a dar la consultoría o donde yo estoy trabajando me va a decir, perfecto, ¿cuánto es la inversión en dólares? Pero si usted no ha hablado nunca de dólares en su conferencia, claro, porque yo estoy hablando del número de recursos que tengo en este momento. Si la solución que yo hice en el dimensionamiento me dice 6, no me sirve de nada ponerle dólares en este momento. ¿Por qué? Porque en este momento tiene un valor en dólares, pero el mismo modelo me sirve para el siguiente. Pero ese mismo equipo que yo lo hacía en el año 2020 ya no vale lo mismo. Si en el año 2020 costaba $100, posiblemente en el año 2021 cuesta $120. Pero, ¿qué es lo único que se refiere? Yo tengo el número de recursos. Tan solo basta con multiplicar el número de recursos por el valor que se encuentre de la moneda en ese momento. Entonces, la optimización per se no son dólares, es cantidad de elementos que sirven a mí para yo hacer un análisis financiero y poder hacer un análisis de costos o de precios unitarios y verificar cuánto es lo que ya en dólares necesito en el momento mismo de la consultoría. Entonces, el modelo de planeación me permite dar una vista global de cuántos son los recursos que yo tengo y finalmente decirme cuánto es lo que tengo en dólares en ese momento. Las conclusiones. ¿Es posible reutilizar infraestructura de comunicaciones existente para minimizar? Sí, sí es posible. Sí es posible reutilizar. ¿De qué depende? ¿O de qué dependemos? Dependemos del ingenio de los ingenieros. Dependemos de todos los que están posiblemente en esta charla esperando qué voy a hacer mañana, cómo yo podría cambiar la matriz productiva de este país. ¿Cómo no depender del petróleo? ¿Qué me puedo imaginar yo como dispositivos wearables? Tengo un compañero que va muy bien con la programación de dispositivos electrónicos y yo puedo utilizar esta tarjeta de comunicación y este protocolo. Me puedo contactar con una persona que desarrolla muy bien, que programa muy bien. Ustedes saben que el desarrollo del software. Y un desarrollador de software es aquel que le va bien en Python, que maneja bien MATLAB, que maneja PHP, que maneja HTML, es alguien que se mueve con el software. Eso es un ingeniero de sistemas tradicional y es el ingeniero de sistemas del futuro. Ah, pero vamos a hacer esta aplicación y además necesitamos seguridad para que no nos hackeen o que no nos pirateen. Perfecto, entonces necesito a alguien más que haga de analítica de datos. Incluso si comienzo a recolectar esos datos, comienzo a darle propagandas a la gente, eh, algo que va a obtener como servicio agregado. Entonces hay un conjunto de elementos que ya no dependen solamente del ingeniero de telecomunicaciones, sino de un conjunto de profesiones que me van a llegar a algún lado para tener una patente, y yo les invito a pensar en una patente internacional, no local. ¿Por qué? Porque nuestro sistema todavía es precario. Ustedes se van a dar cuenta que lo que necesitamos en el Ecuador no es patentar en el Ecuador, es introducir nuevos verdes, nuevos dólares al Ecuador para que la economía comience a circular. No necesitamos vender materia prima, no, necesitamos transformar la materia prima en algo que ya se pueda vender con valor agregado. Yo en Twitter hace unas semanas o hace unos días había publicado un zapato Venus, un zapato Bata y un zapato Puma. Resulta que la industria ecuatoriana sigue siendo la misma industria ecuatoriana y decimos que por favor nos compre, por favor síganos comprando lo nuestro, prefiera lo nuestro. Pero el zapato Venus, ¿por qué no ha cambiado? ¿Por qué no cambia de forma? ¿Por qué no mejora la calidad? Seguimos dando quejas a que suban los aranceles de los productos vecinos, por ejemplo. Solo Colombia, nomás que nos lleva 10 años en la mayoría de áreas del conocimiento, hace mejores productos, copia y mejora, piratea y mejora. Y nosotros ni copiando hacemos un zapato que se vea más bonito que el zapato o la zapatilla que nosotros lo utilizamos para el indoor. Digo zapatilla porque yo cuando viví en Guayaquil lo conocíamos como zapatilla. Esa zapatilla de $5, ¿por qué no es mejor? ¿Por qué no se ve mejor? Claro, es irrompible. Nos sirve para unos 8 partidos de indoor y después ya la descartamos.
¿Qué otra cosa más tenemos en cuenta respecto de esto? Si nosotros no asociamos una planeación con una escalabilidad de mediano y largo plazo, no es planeación. Solamente estamos resolviendo el problema de ese momento. Respecto de la sociedad, habíamos visto 17 puntos. ¿Para qué estoy estudiando ingeniería si no voy a resolver algo de la sociedad? Cuando salíamos del colegio y entrábamos a una ingeniería, decíamos, yo voy a aplicar el ingenio. ¿Pero para qué aplico el ingenio? Para obtener recursos o para ayudar en algo a la sociedad. Y si hago las dos cosas al mismo tiempo, y si resuelvo algún problema de la sociedad y al mismo tiempo gano recursos e inyecto nuevos recursos al Ecuador para que mi industria crezca. La investigación requiere sinergia para reducir. Yo solo estudiantes, yo este camino ya lo recorrí, así que no repitamos, porque en este caso, si yo lo repito, pues no tiene sentido todo el camino que yo haya recorrido. La intención es que puedan reducir esos gastos. Y finalmente la otra tenemos la ciudad inteligente. Una ciudad inteligente sin seres humanos, pues obviamente no es una ciudad inteligente. Eh, yo les invito a que revisen todo lo que se hizo en la ciudad de Corea del Sur, que se llama Songdo, como el precio de cada una de las apartamentos en esta ciudad eran tan costosos con un sistema totalmente inteligente, pero no asequible para los seres humanos. Entonces, es importante también tener soluciones de bajo precio. Eso es todo. Gracias. Listo, ingeniero. Muy interesante toda la charla, sinceramente entretenido de inicio a fin, por lo menos de mi lado. Creo que el resto de los participantes también, porque se mantuvo incluso, mire la hora que estamos y seguimos aquí. Ahorita abro el espacio, de pronto si quisieran hacerle alguna pregunta por micrófono a nuestro conferencista, el doctor Inga, el día de hoy, podrían, como siempre hacemos, el botón de levantar la mano y yo les podría activar el micrófono. O si no, escríbanlos en la sección de Q&A a las personas que son tímidas y de pronto no quieren hacer una pregunta por el micrófono. Entonces, esperemos. Perfecto. A ver, aquí tenemos a alguien que quiere hacer una pregunta. Déjame buscar. Mientras alguien se anima a la pregunta, voy a responder la pregunta que me han hecho ya directamente al WhatsApp, algunos aprovechando esta coyuntura. Esta, esta pregunta va de hermano a hermano, es una pregunta que me hace mi hermano que también está por grabarse doctor en telecomunicaciones, así como que tenemos de familia la profesión. Les leo la pregunta por si acaso alguien más está interesado. ¿Cómo se podría mejorar la regulación para fomentar la apertura de las, en este caso de 802.22 TV Wide Space o LoRaWAN, ya que por cuestiones de regulaciones no podríamos usar estas tecnologías y a través de la radio cognitiva se puede aperturar negocios de arrendamiento de espectro de frecuencia y optimizar el uso del espectro radioeléctrico? Doy paso a lo que yo ya lo viví porque fui miembro de la comisión con el Ministerio de Electricidad para abrir la banda de frecuencia para utilizarla para medición inteligente en el año 2011 cuando se generó el proyecto, en este caso Redes Eléctricas Inteligentes, REDI, con mandato ministerial. En ese tiempo estaba el ministro Esteban Albornoz. Se intentaba abrir esta banda de frecuencias para tener radio cognitiva y poder utilizar el espectro y así abaratar los costos. Bajo este esquema, la propuesta del Ministerio de Telecomunicaciones que se les había dado es justamente que se generen más opciones de negocio, que se llaman unidades de negocio, como fue CENEL, como fue todas las empresas públicas, para que se genere una unidad de negocio que se encargue de estos tipos de servicios y así reducir en este caso el mantenimiento de las empresas eléctricas o de cualquier empresa pública porque ellos no tienen ni el cuerpo, en este caso profesional, para dar ese soporte y además
para que esa gente se encargue del mantenimiento de la red en la tecnología que utilice. Entonces es una unidad de negocio particular del mismo Ministerio de Telecomunicaciones que se puede abrir fácilmente. ¿De qué depende? Decisión política, nada más, decisión política. Los mecanismos de telecomunicaciones están ahí, así que lo podemos usar. Tal vez otra pregunta. Sí, doctor. De parte del señor Diego Salazar, pregunta, ¿qué tan factible estima que se aplique inteligencia artificial para el manejo de redes en el país? Voy a comentar algo de un aporte interesante. La inteligencia artificial, sobre todo en soluciones de wearable device, son muy factibles de utilizar. Yo hacía la coyuntura o la comparación de que las redes inalámbricas en un sistema de control industrial no es adecuado usar. Y me mantengo en eso porque hay situaciones en las que yo no puedo parar un movimiento de una maquinaria, de un motor, y de pronto se me detenga con el brazo de un trabajador en ese momento. En ese sitio, en ese tipo de situaciones delicadas, no se puede utilizar redes inalámbricas. Pero para todo lo que son wearable device, que les invito a que exploren todo lo que hace wearable device, todo lo que es inteligencia artificial, machine learning, deep learning, todo lo que es learning, aprendizaje dirigido, se lo aplica directamente y es muy factible de usar. Entonces, doctor, esa será nuestra última pregunta. De parte de la rama estudiantil IEEE de la Universidad Católica, de parte de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Ingeniería Industrial, de CONSOC, de WI Ecuador, quisiera darle las gracias infinitas por esta charla magistral y esto que cabe recalcar que sus palabras son muy acertadas para este tipo de público, como somos nosotros los futuros profesionales, los profesionales que estamos aquí buscando un sendero, cómo ubicarnos o a qué dirigirnos para sacar adelante el país y seamos, quién sabe, de pronto en algún momento, un país que sea embajador de tecnología nueva, de innovación, de nuevas tecnologías que salgan de los jóvenes de nosotros, de nuestro país. Muchas gracias a ustedes y pues yo espero que el gráfico que ustedes tienen en pantalla, pues algún momento logremos ver que uno de los círculos que está ahí dice Ecuador y Ecuador es pionero en tecnología y puede vender productos afuera. No es posible que el Ecuador solamente sea un país de consumo que compra tecnología, que le gusta usar tecnología. Solamente para cerrar esta charla, yo les invito a pensar. Ustedes tienen vehículos, ¿en dónde son hechos? Su celular, ¿en dónde está fabricado? Su computador, ¿en dónde está hecho? ¿Están hechos tal vez en el país donde la mayoría de becarios en ese van o en esas 5 potencias que desarrollan tecnología? Pensar porque allá tenemos que irnos, allá tenemos que captar ese conocimiento. Y si no podemos irnos de esos países, sí existen en la región 2 países que van a la punta de la tecnología, y es Brasil y es Colombia. Muchísimas gracias, doctor. Con esto damos por finalizado nuestra sesión número 6 y última de nuestro webinar Telesignal Meeting. Gracias a todos nuestros asistentes. El doctor nos enviará sus presentaciones, creo lo mencionó, y se la haremos llegar a los correos que se registraron. Nos vemos en una próxima ocasión, doctor. Esperemos contar con un aporte nuevo suyo en un futuro. Con todo Lo gusto. comprometo. Con todo gusto. Hasta luego. Muchísimas gracias. Cierra sesión. Listo. Hasta luego.